Grabando entonces. Hola, buenas tardes. Entonces comenzamos hoy, lunes, lunes 8 de julio del 2024 a las 6:05 de la tarde, nuestro live sobre un tema que me inspiró el fútbol, la Copa América, la Eurocopa, todo el fútbol que está ocurriendo ahorita en América, en Latinoamérica y también en Europa. Por el tema de los ídolos, ¿no? Que nos guste o no, para bien o para mal, los futbolistas son ídolos hoy. Hay mucha gente que le parece bien, otros que lo critican. He escuchado mucha gente que critica eso, como el tema de que ser futbolista solamente son unos tipos que patean un balón, porque son los héroes de la infancia, no deberían ser, etcétera. Pero bueno, finalmente siempre ha habido, ¿no? Quizá desde tendremos referencia de muchas cosas, pero tenemos referencia de los griegos, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, que la corona de laureles, sí, un símbolo muy importante, que además está plasmado también en el tarot de Marsella. Les voy a mostrar aquí Le Monde. Le Monde es una carta donde hay una mujer desnuda, como en una señal de triunfo, ¿no? Y rodeada de una corona de laurel. La corona de laurel viene de los griegos, sí, es un símbolo occidental de triunfo, de logro, de realización. Eh, y bueno, era un símbolo que principalmente tenemos referencias de ser lo que se ponía en las cabezas de aquellos deportistas que en los Juegos de las Olimpiadas ganaban y eran triunfadores, ¿no? Entonces, sí, los deportistas han sido héroes históricamente y también los guerreros, ¿no? Desde la tragedia griega, el teatro, el teatro griego, pero también el teatro shakespeariano un poco, los reyes, las figuras de los reyes. Todavía vemos películas de reyes de época donde los reyes se hacen reyes y se hacen y pasan a la historia gracias a sus logros, ¿no? Gracias a las guerras que enfrentan, a lo que conquistan, ¿no? Bueno, es la cultura de Occidente, es lo que Occidente nos ha legado. Para bien o para mal, la figura del héroe está presente en la dramaturgia, está presente en el cine, está presente en absolutamente todo. Entonces hemos vivido inspirados por nuestros héroes. Hemos vivido inspirados por lo que hicieron, por las acciones que realizaron, porque no existen los héroes que no realicen acciones, no existen héroes que no estén volcados a la acción, a realizar algo que usualmente la vida les pone y les obliga a realizar, y es la manera en que lo enfrentan, lo que los hace héroes. Y bueno, también en ese proceso hay antihéroes, también en ese proceso hay opositores y todo aquello que se les opone y la manera en que lo resuelven y lo superan es lo que los hace héroes. Y detrás de eso siempre hay un mensaje, una moraleja y una enseñanza superior a la humanidad sobre lo que el héroe X o Y en un entorno o el otro, nos enseñe como a nivel universal. Bueno, y bueno, ahora los héroes también ya no son héroes, son estrellas que tienen fama o que tienen éxito o que tienen buen cuerpo o que tienen dinero y realmente pues no han realizado una acción que los haga heroicos, pero son los nuevos héroes, ¿no? Tampoco tengo ningún tipo de crítica al respecto, sencillamente es un fenómeno que existe. Porque hoy de lo que voy a hablar no es de una crítica social o de los medios o de cómo la sociedad se ha dañado producto de la influencia de los medios y de los nuevos héroes, etcétera, sino más bien de la necesidad que tenemos los seres humanos de héroes y que, bueno, de pronto quizá ahí la sociedad o los medios de comunicación o los poderes que tienen intereses creados en generar influencia en las mentes de las personas, cómo todos esos poderes utilizan esa necesidad de tener héroes a su favor para manipularnos, etcétera. Pero bueno, de fondo es el tema de la necesidad de tener héroes, tema que me inspiró el fútbol y los héroes, los futbolistas, que para la gente significan muchas cosas. Entonces los suben, los bajan, los idealizan, los idolatran, pero después los descuartizan porque hayan obedecido o no
esas necesidades que sus seguidores y que la gente tiene de ellos. Entonces, bueno, vamos a hablar es de eso en concreto. Para eso, entonces, bueno, eh, la adolescencia es un momento esencial, ¿no? La adolescencia es ese momento donde estamos dejando de ser niños para convertirnos en adultos. Estamos dejando de ser niños para convertirnos en adultos y entonces no dejamos de estar fundidos con nuestros padres, dejamos de ser uno con nuestros padres, ¿no? Es un Mira, poco la sí. diferencia entre la infancia y la adolescencia, que es un momento donde comenzamos a pensar por nosotros mismos y comenzamos a tener ideas que a veces son divergentes a las de nuestros padres, son distintas. Y entonces eso, por un lado, produce mucha energía, nos hace sentir fuertes y seguros, pero también nos puede hacer sentir culpables, ¿no? Por pensar distinto a nuestros padres. Y ahí es donde entran los héroes, ¿no? Porque a través de la identificación que un adolescente tiene con una figura de cualquier tipo, pero a quien considere un modelo a seguir o a quien admire, esa figura termina siendo una proyección de todo eso en lo que el adolescente se quiere convertir. Le proyecta a esa figura rasgos que son propios y característicos de él y que suelen ser opuestos a los que aprendió en su casa y a los de sus padres, ¿no? Entonces, los adolescentes quieren identificarse con algo, eh, imponer su forma de ver, de vivir la vida, hacerlo distinto, eso es muy importante, quieren hacerlo distinto. A eso muchos le llaman rebeldía, pero realmente es una vuelta de la energía vital, de la individualidad, y es muy importante porque es lo que les va a permitir ser ellos mismos. Entonces muchos padres, si esos ídolos van en contra de sus valores, si son valores muy rígidos, van a pelear con el ídolo, van a pelear con las elecciones del adolescente, y eso pues al hijo no le va a permitir comprender que puede ser el mismo. Por el contrario, le va a acentuar la culpa que tiene de serlo y de ser divergente a sus padres, y le puede crear un conflicto de identidad, le puede crear un conflicto con la autoridad, le puede crear un conflicto que no le permita desarrollar cosas que solamente en la adolescencia se desarrollan y que cualquier cosa que pase en esa etapa va a influir en el resto de la vida de esos adolescentes. Entonces, cuando somos niños, necesitamos que mamá sea Supergirl y que papá sea Superman. Y necesitamos que sean inmensos, grandes. Y no tenemos todavía la capacidad para ver a nuestros padres fallidos, erróneos. No tenemos la capacidad de ver los errores que cometen en sus vidas o que cometen con nosotros. Y si las vemos y si las logramos ver, también nos mentimos al respecto, ¿no? Como hijos. Porque para un hijo es muy difícil dejar de ver a su madre o a su padre como alguien muy grande, como alguien inmenso, por cuestiones instintivas de seguridad, de conservación, porque si nos decimos la verdad de lo que vemos o percibimos o sentimos, que papá es débil, que papá hace cosas malas, que es ignorante, que me abandonó, que tiene adicciones, que es frío, que me siento solo, eh, ¿qué sería de la vida de ese niño? Ese niño siente que está solo en el mundo, siente que no hay un mástil estable sobre el cual soportarse para poder crear una vida estable. Entonces el niño suele mentirse, ¿no? Suele decir, no, soy yo. Es muy común que el niño diga, no es que papá sea así como lo veo, es que yo soy poco compasivo, es que yo no soy digno de amor, es que yo hice algo mal, es que yo no me porto bien, por eso papá es como es. Y bueno, ahí el niño empieza a edificar creencias eh, que pueden durar toda la vida si no se hace algo, si no se hace un proceso, que pueden durar un tiempo hasta que eso se convierta en una crisis existencial. Y bueno, ahí es donde entran las mil soluciones que existen, entre ellas la terapia. Pero la adolescencia es una necesidad de salir de eso, ¿no? Entonces, el hijo critica al padre, ve al padre con otros ojos, ya lo ve con más conciencia, más claridad, y también al mismo tiempo le produce mucha culpa.
lo que ve de su padre, lo que piensa de él y pensar distinto y querer hacerlo distinto. La manera en que el adolescente pueda manejar eso, pues va a ser una diferencia inmensa en su vida adulta. Bueno, ok. Entonces, va pasando eso, ¿no? Va pasando que de la niñez a la adolescencia a la adultez nos vamos dando cuenta que ni mamá ni papá son Supergirl ni Superman, pero usualmente a todos nos faltó un Supergirl y una Superman, porque eran humanos nuestros padres, ¿no? Eran fallidos y algunos eran muy fallidos, ¿no? Y entonces ahí sí hablo un poco de la publicidad, y es que la publicidad nos vende una imagen de la madre, ¿no? Y nos vende una imagen del padre, sobre todo el Día de la Madre y el Día del Padre. Una mamá cargando a su bebé, una mamá sonriendo, jugando con los niños. Bueno, tantas imágenes eh, engrandecedoras de la figura de la madre, de la figura del padre también, ¿no? También sonriente, también trabajando, también proveyendo, ¿no? De la familia, de una familia donde están la mamá, el papá, los hijos, todos en abundancia, en felicidad, en sonrisa. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué mi madre no es así? Y porque mi padre no es así como me los muestran, ¿no? Y ahí, bueno, digamos, si puedo hablar un poco de la influencia negativa de la publicidad en cuanto a crearnos imágenes perfectas sobre las cuales nosotros comparamos nuestras vidas y decimos, entonces, si mi mamá no es como otras mamás o como otras mamás que uno ve de otros hijos, de otros compañeros del colegio o amigos, pero que también han construido una imagen de ellas, eh, pues ahí es donde vienen muchos conflictos de por qué mi madre no es así, por qué mi padre no es así. Y entonces de la niñez a la adolescencia a la adultez, vamos obedeciendo a imágenes que hemos creado nosotros desde la infancia, que nuestros propios padres o nuestra propia familia nos han creado de ellos mismos o del buen padre, la buena madre, las figuras de la madre y el padre, o que la sociedad nos ha creado o la cultura o los medios o la religión, ¿no? Porque también tenemos una religión que nos ofrece dos imágenes de lo que es la buena mujer, el buen hombre, la buena madre y el buen padre. En el caso de los católicos, aunque no lo hayamos practicado, pero sí crecimos en un país de inmensa influencia católica, son María y José, ¿no? Que son la Santa Madre y el Santo Padre. Y sobre esas imágenes no se imaginan cómo se ha configurado la cultura y cómo se ha configurado la figura de madre, padre, etcétera. Bueno, ¿por qué mi mamá no es así? ¿No? Entonces vamos creciendo, vamos viendo los defectos de mamá y papá, pero sigue viviendo dentro de nosotros un niño herido, por un lado, lleno de creencias por el otro, y lleno de imágenes de mamá y papá que se ha creado. Entonces llegamos a la adultez, heridos, a veces sabiéndolo, a veces sin saberlo, y todavía esperamos que mamá y papá respondan a esa imagen infantil de Supergirl y Superman que necesitábamos que obedecieran. En la adolescencia nos dimos cuenta de que eran fallidos, pudimos ver unos aspectos, quizá otros no pudimos, no supimos, no quisimos ver o decidimos ocultar porque todavía nos dolía. Y en la adultez, si no se hace un proceso con eso, pues terminamos o endiosando a los padres, seguimos manteniendo esa imagen grandilocuente de ellos, por un lado, o los destrozamos, ¿no? Por otro lado, los devaluamos, los juzgamos, los criticamos, los culpamos de todo lo malo que nos haya podido haber pasado en la vida y ahí oscilamos, ¿no? Oscilamos entre verlos, no verlos, tomarlos, no tomarlos, pero todo eso que hace mucho daño a la larga en la vida adulta está influenciado por una incapacidad infantil de poder bajar a mamá y a papá del pedestal en donde, de héroes donde los pusimos y de todos los mentiras, creencias y sube y bajas que fuimos estableciendo nosotros mismos, porque nosotros hicimos todas esas jugarretas psíquicas con nosotros mismos para poder sobrevivir a ellos y poder integrarlos a nuestra vida. Porque tener una madre, un padre, para los que han hecho terapia lo saben, para los que no, quizá no,
tener esas figuras claras, pero sobre todo aterrizadas y reales, es esencial y es muy importante para poder tener una vida sana, evolutiva, con amor, con realización personal, con éxito, etcétera. Todo lo que andamos buscando se requiere de esas figuras humanas en tierra, por ende fallidas, claras, y entonces por ende esa figura infantil que tenemos de ellos, pues no nos permite hacer ese proceso evolutivo, ¿no? Nos pasa mucho a los terapeutas también, ¿no? Porque sí, le digo yo a mis clientes, a mis pacientes, cuando me endiosan o cuando me dicen frases que son muy bonitas, pero que me dan mucho miedo, sí, que son de reconocimiento de la labor, del trabajo que se ha hecho, de la guía, etcétera. mm, pero a veces me da mucho miedo porque son demasiado grandilocuentes, ¿no? O sea, como que pierde el terapeuta la dimensión de terapeuta y entonces ahí al terapeuta se le está proyectando esa necesidad de alguien que me salve, de un guía absoluto que me lleve por el camino, que finalmente obedece a algo que los padres no pudieron suplir, ¿no? Entonces les digo la frase de, por favor no me subas al cielo porque estoy seguro que después me bajas al infierno, ¿no? Porque entonces uno también se ve sometido como terapeuta a esa oscilación del niño herido que no ha podido integrar a los padres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dificultad ahí? ¿Cuál es la dificultad de poder ver a nuestros padres tal cual son? Pues el dolor, ¿no? Que tenemos que ver cosas muy dolorosas de lo que fue la historia con ellos, de lo que realmente pasó, ¿no? Si estás en un proceso de acompañamiento, pues eso implica recordar en el cuerpo, recordar imágenes, sensaciones, sentimientos, recordar y recordar esa faceta de nuestros padres y poderle poner el nombre correcto, debilidad, son débiles, eran débiles, maldad, eran malos, sí, hacían cosas crueles, había oscuridad en ellos, eran ignorantes, eran inconscientes, eran adictos al alcohol, a las drogas, o mi madre era adicta a que mi papá le pegara, era adicta al dolor, o sufrimos abusos de parte de ellos, abusos físicos, mentales, emocionales, sexuales, eran violentos, eran fríos, eran crueles, nos abandonaron. ¡Wow! Tantas cosas horribles, difíciles de ver, de procesar y de aceptar, que la gente le tiene mucho miedo a hacerlo porque creen que si ven a sus padres tal cual son, se les van a caer al piso. Y entonces el héroe, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí si ya no tengo a ese héroe? Y entonces, pues vas a hacer una vida real. Eso es lo que va a hacer de ti. Vas a hacer una vida adulta, porque ser adulto es poder ver a mamá y a papá tal cual fueron, como seres humanos fallidos. No fueron héroes, no fueron lo que la mayoría, sobre todo en esta época, no fueron lo que necesitábamos que fueran, pero fueron lo que tenían que ser, ¿no? Ahora que está Lina María López Rincón aquí, siempre me acuerdo del modo zen, ¿no? Se me quedó eso, que hablando alguna vez de estos temas, yo le hablaba de lo que voy a hablar ahora, que es poder uno hasta agradecer cuando descubre toda esa oscuridad, debilidad, lado oscuro de sus padres, poder uno llegar hasta agradecer eso de ellos y el daño que le hicieron. Y ella me decía, uy, pero eso es modo zen, ¿no? Eh, Nunca me olvidaré de eso. Lina, gracias por eso. Porque sí, porque hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que derrumbar a nuestros ídolos, porque no fueron ídolos, porque nunca lo fueron y nunca lo serán, fueron humanos. Y si somos muy capaces, muy valientes de ver lo que realmente fueron y llegar al fondo de la oscuridad de lo que nuestros padres fueron, vamos a atravesar quizá un dolor inmenso, muchas dificultades, nos vamos a deconstruir y tener que volver a construir, pero eso nos va a dar una fuerza, nos va a dar un piso, una tierra, una capacidad de ver la vida tal cual es en su realidad, por cruda que sea, que no va a haber nada como eso, ¿no? Entonces mucha gente le tiene miedo a ver a papá y a mamá tal cual son porque se les cae el héroe, se les cae el ídolo, pero no hay nada mejor que eso. En el proceso da miedo, pero el resultado es muy bueno. Y el modo zen es que nosotros pasamos de la, com- eh, eh,
de ver la humanidad de nuestros padres, nos conectamos con nuestra humanidad. Porque si vemos su humanidad y nos conectamos con la nuestra, podemos ver su dolor, que todo eso que hicieron mal o no hicieron bien estaba atravesado por mucho dolor, muchas carencias, debilidades y cosas que no tenían para dar, ¿no? Pero entonces eso también, verlos a ellos así, nos permite tener compasión con nosotros mismos. La compasión, por ende, nos lleva a la comprensión, a comprender y a decir, ok, entiendo que no pudiste, no quisiste, no supiste, no hubo cómo darme lo que me tenías que dar. Y de la comprensión, pues saltamos a la conciencia, ¿no? A la conciencia de que no fue como nosotros creímos de niños que había sido y que había pasado lo que había pasado, sino que fue lo que fue. Y si tenemos mucho nivel de conciencia, pues de ahí es donde podemos pasar al agradecimiento, porque lo que somos hoy y el hecho que estemos aquí en este live hablando de este tema, quiere decir que estamos vivos y quiere decir que estamos buscando en otras figuras, en otras personas que no son nuestros padres, la respuesta a muchas de nuestras necesidades actuales. Entonces, solo por el hecho de estar vivos ya podemos decir que nuestros padres tuvieron éxito y que la herida que nos causaron nos tiene hoy aquí en un proceso de búsqueda o por lo menos de querer encontrar o de ir más allá de nuestras limitaciones actuales. Entonces, el modo Zen sería agradezco todo tal cual fue. Después de haberte visto tal cual fuiste, mamá, papá, eres tal cual como debía ser. Y el modo zen sería agradezco todo tal cual fue, incluido el daño que me hiciste, incluido todo aquello que no me diste. Aprendí a dármelo, aprendí a buscármelo y es lo que me tiene vivo, ¿no? Porque es como que no hay un solo hijo, ninguno de nosotros tuvo padres perfectos y no hay un solo hijo que no haya sido herido, ¿no? Y hay otros a los que quizá nos han causado no solo heridas, sino daño, ¿no? Y un daño grande. Pero también la filosofía sistémica ha descubierto que todo gran daño tiene un destino y tiene una misión y que todo fue necesario, ¿no? Y que todo tuvo una razón de ser y que entonces el modo zen, que era lo que yo le respondí a Lina López, no es modo zen, es aprender a ver la vida tal cual es, a las personas tal cual son y que la vida nunca nos dijeron que era como nos la venden en los comerciales, ¿no? Sonriente, bonita, sino más bien, quizá la vida es más dolor, ¿no? ¿Y qué es lo que es? O otros de los que están acá o de los que algún momento escuchen esto podrán pensar que no, que es más felicidad que dolor. Pero bueno, hay de todo, hay dolor. En la vida hay dolor. Y yo diría que en la vida hay mucho dolor. Y que eso es la vida, ¿no? Y que entonces aprender a vivirla implica aceptarla tal cual es. Y para poder vivirla con éxito, implica aceptarla tal cual fue para nosotros, concretamente en nuestra propia experiencia de vida. Sí, entonces nadie dijo que iba a ser fácil. eh, y bueno, esa es como la base de lo que yo quería decir hoy, que me inspiré a través del fútbol y de cómo la manera en que las personas ya en un nivel social ven a sus ídolos y se proyectan en sus ídolos, ¿no? Y sobre todo proyectan esa necesidad de madre y padre de la infancia. Y entonces se ven fenómenos, ¿no? Muy infantiles donde así como le proyectamos a mamá y papá todo esto que acabo de explicar, también se lo proyectamos a figuras externas, a figuras que idealizamos, que subimos al pedestal, que luego bajamos al infierno, que construimos, deconstruimos porque no obedecen a lo que nosotros queremos ver de ellos y que en el fondo la raíz de eso es que nuestros padres no obedecieron a las necesidades que teníamos de niños y hoy no obedecen a la imagen que nos creamos de ellos. Pero eso también quiere decir que no los hemos sabido ver tal cual son. Somos una sociedad infantil, somos una sociedad de ídolos de barro. Pues ahorita abro un poco
los micrófonos para que si alguien quiere hablar al respecto, me dé su visión. ¿Podremos convertirnos en una sociedad que no tenga que prescindir de sus ídolos, pero que pueda verlos tal cual son, como humanos? Y ser humano implica pues esta subida, bajada, esta luz y esta sombra que todos somos, ¿no? ¿Será que los procesos terapéuticos serían más exitosos si no le proyectamos a alguien como un terapeuta la figura del padre y madre que no tuvimos? No sé, es una pregunta que dejo abierta. Si alguien quiere hablar del tema, alguien quiere hablar de otro tema, comentarme qué le pareció, qué piensa de lo que estamos hablando hoy. Los micrófonos están abiertos. El que quiera hablar, levante la manito. ¿Qué piensan? Está Rosalba, María del Mar, Mónica, Lina María. Les doy la palabra en este momento. Lina, que si puedo repetir la pregunta. Bueno, la pregunta la dejo yo en el aire, es una pregunta que planteo, una pregunta que yo también me hago es, ¿somos una sociedad infantil? Desde esta perspectiva que acabo de dar, de que le proyectamos a nuestros ídolos, bueno, eh, desde el comienzo decía, somos una sociedad occidental que necesita ídolos, que tenemos referencias de eso de mucho tiempo atrás, que ahora con el tema del fútbol, eso se ve mucho en los futbolistas, ¿no? Pero pues se ve también en actores, actrices, cantantes. eh, Somos una sociedad que necesita ídolos de barro, somos una sociedad infantil que le proyecta a sus ídolos sus carencias y sus necesidades de infancia con sus propios padres. Y la otra pregunta es, si eso es así, si lo consideran así o no, podremos convertirnos no en una sociedad que prescinda de sus ídolos, sino en una sociedad que tenga otra imagen de ellos, eh, en la medida en que quizá nos vayamos haciendo una sociedad más adulta. Es una pregunta que yo me hago, pero que también dejo abierta a ver ustedes qué piensan. Si no es tanto que me tengan que responder la pregunta, sino que me gustaría escuchar qué piensan al respecto. ¿Qué dice Ross? Mónica, estamos llenos de ídolos. Me dice aquí en el chat, Mónica, considero que somos una sociedad infantil. Estamos llenos de ídolos. Sí, pero entonces haría la pregunta, ¿es malo tener ídolos? ¿Es malo tener ídolos de adulto, por ejemplo? ¿Nos hace infantiles tener ídolos cuando ya tenemos 46 años como yo? Yo no creo que sea malo, yo creo que eso hace parte de la vida en sí misma, esa admiración por alguien o por algún ser no está mal. Creo que el problema está es en esa idealización Mm, y deshumanizar a los ídolos. ujú, Y yo sí creo que somos una sociedad infantil. Creo que adolecemos mucho y yo pues digamos que escucha uno mucho en su entorno de cómo adolecemos los adultos de, de esas heridas de infancia y ese reclamo y esa infantilización también de los padres, como si se volteara el papel en alguna etapa de la vida, mm, em, porque nos han vendido una idea de que como que creces para hacerte responsable de tus padres, entonces eso hace parte de esa ujú, idealización ujú, y de esa carga eterna y de no madurar y ver y volverse adulto y ver a los padres también como adultos. Eh, Creo que hay muchas cosas. Yo sí creo que somos una sociedad infantil en ujú, ese sentido. O sea, creo que adolecemos de la idealización, pero que no está mal tener ídolos.
ujú, pero los ídolos son de carne y hueso. Pero para eso se requiere un proceso de maduración para poderlos ver de esa manera. ujú. Hablaste de dos temas que parecen distintos, pero que tienen mucho que ver, ¿no? Porque cuando uno idealiza a alguien, no lo ve. Cuando tú admiras, el amor admirativo es un tipo de amor que te permite ver al otro, ¿no? Pero la idealización siempre es una fantasía, ¿no? Y es egoísta, porque es exigirle al otro que obedezca a una imagen que tú has creado de ese otro. Y la relación de eso que dices con lo otro que dices de nuestros padres infantilizados, ¿no? O sea, nuestros padres haciéndose pequeños. Entonces es la evidencia de, pues de que esos padres y esa imagen que teníamos que ellos no solamente no obedeció a lo que necesitábamos de niños, sino que era mucho más pequeña, ¿no? Que ellos eran mucho más pequeños de lo que nosotros creíamos, porque estaban mucho más heridos, ¿no? De lo que nosotros creíamos. Porque lo que lo mantiene a uno en un estado infantil, nos mantiene como individuos, como sociedad, pues son las heridas de infancia, las que no se pudieron procesar y se quedaron estancadas como emociones muy fuertes para el niño, ¿no? O sea, el niño no podía sentir ciertas cosas, pero ya de adulto como no se ha permitido sentirlas, pues tampoco sale de ese estado, ¿no? Entonces, idealizamos a nuestros padres, por ende no los vemos, así como idealizamos a nuestros ídolos, y lo que no nos damos cuenta es que pueden ser mucho más pequeños de lo que creemos, ¿no? Y hay fenómenos donde después ya el padre idealiza al hijo, ¿no? Y el hijo entonces se hace más grande, ¿no? Porque le fue mejor en la vida, quizá. O hay padres que también le exigen a los hijos que los mantengan en un pedestal, ¿no? Bueno, son muchas formas, figuras, pero sí, veo esa relación como entre esas dos cosas que dices. Gracias, muy valioso. Entonces, no sé si alguien más quiera decir algo más. Las oigo. Bueno, ok. Si quieren decir algo más, me pueden interrumpir. Voy a hacer entonces como la conclusión del live. Desde la perspectiva mía, terapéutica, sistémica también, eh, ¿qué nos dice el fenómeno, no? Todo lo que hemos hablado. Una necesidad infantil de llenarnos un vacío que nos tenían que llenar nuestros padres, desde una necesidad infantil de tener superhéroes como padres, que los medios de comunicación también nos ayudan a acentuar, pero que realmente no lo eran, ¿no? No lo eran. Y entonces, por un lado, a nivel individual, psicológico, pues eso nos produce grandes dificultades. Cuando salimos de la niñez, pasamos por la adolescencia y nos convertimos en adultos. Y toda esa carencia, toda esa necesidad, después se las proyectamos a esos ídolos eh, que hay en la sociedad, que como decía al comienzo, no estoy aquí para criticarlos, para decir si son buenos o malos. Hay unos que son falsos y que si la gente los sigue, en algún momento se van a estrellar. Hay otros que sí son verdaderos ídolos, que realmente están en un camino de la vida, de encontrarse, de encontrar la vida. Si son deportistas, por ejemplo, estarán buscando la gloria, pero ahí es donde la sociedad evidencia su infantilidad, ¿no? Entonces siempre pongo el ejemplo de James Rodríguez. Eh, los colombianos sabemos que es un crack, ahorita es el capitán de la selección Colombia. Tuvo un mal momento en su vida, ¿no? De la mano de Zinedine Zidane en el Real Madrid, que era su ídolo, ¿no? Zinedine Zidane era su ídolo. Y cuando quiso que su ídolo lo viera con los ojos que él quería ser visto, quizá esas heridas infantiles fueron lo que lo hicieron caer en toda esa mala racha que tuvo tan larga, ¿no? Que no le permitió ser lo que quería ser.
Hace poco vi un video de James donde evidentemente se vio que hizo terapia, ¿no? Y que quizá pudo hablar de todos esos temas. Y bueno, hoy como que está volviendo a brillar. Maravilloso por él. Pero eso fue lo que me inspiró para hacer este live, viendo cómo ahora entonces otra vez, ¿no? Después de que los medios de comunicación y mucha gente lo destruían, ahora otra vez es el gran James, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo como esa infantilidad de la sociedad que necesitan ídolos, pero ídolos que obedezcan a su imagen infantil, infalible, perfecta, que era lo que necesitábamos de nuestros padres, pero que no nos dieron. Y la invitación entonces es a crecer y a atravesar el dolor que implica ver a nuestros padres tal cual son, y hacerlo nos implicará, por ende, pues una sociedad mejor, de gente más adulta, y tener quizá ídolos sea bueno como individuos, como sociedad,